Bueno, la carta a los romanos abarca muchos temas, pero si tenemos que decir cuál es el tema principal de la carta, seguramente es la justificación por la fe. Y Pablo dedicó mucho espacio, desde el versículo 1:18 hasta el 3:20, demostrando que el hombre está bajo pecado y que no tiene ninguna manera de salvarse a sí mismo. Lo resume en el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles están bajo pecado, y Pablo dice, ¿y nosotros somos mejores? De ninguna manera. Y después hace una serie de citas del Antiguo Testamento donde demuele toda esperanza de que el hombre puede ser justo. Porque él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y uno puede escandalizarse. ¿A quién está describiendo? Y ahí dice en el versículo 9, a nosotros. Somos nosotros mejores que ellos. Así que este cuadro atroz nos describe a nosotros conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no hay esperanza para el hombre, no hay un solo justo. Y Pablo, donde demostró esta verdad, entonces a partir del versículo 21, es donde asoma el pero de Dios. Pero Dios, aparte de la ley, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos son pecadores, la única manera de salvación, de justificación, es por medio de la fe en Jesucristo. No es una cuestión de obras, no es una cuestión que el hombre pueda ganarse, sino que es algo que Dios da. Es una salvación, es una justificación, una justicia que proviene de Dios. Y eso es lo que Pablo explica a partir de este punto. ¿Qué es esto de la justicia que es de Dios? ¿Cómo Dios justifica al hombre? Lo muestra. Pablo, hasta el final del capítulo 3, veíamos, y en el versículo 28 dice, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por obras, es por fe, es por gracia. Jesucristo, dice, Él nos dio redención, Él es la propiciación por nuestros pecados, lo que significa eso. Y en el capítulo 4 continúa con este tema y lo profundiza. Así que este capítulo 4, que hoy vamos a ver hasta el versículo 12, nos habla de la justificación por la fe y toma dos ejemplos que son extremadamente importantes para los judíos. El primer ejemplo es el de Abraham, el padre de la fe, y después de David. Entonces vamos a leer los primeros 12 versículos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, lo que destaca en este pasaje es la revelación tremenda que tenía el apóstol Pablo. Él era judío, tenía una formación muy sólida como judío, se educó a los pies de Gamaliel, el principal rabino de esa época, fariseo, hijo de fariseo. O sea, la formación que tenía Pablo, teológica judía, era muy fuerte. Entonces él conoce los fundamentos de la fe judía. Y por eso él puede derrumbar cada una de las fortalezas que tenía esa forma de pensar. Entonces, esto que Pablo presenta en la justificación por la fe parece nuevo, pero no es nuevo. Esto es lo que también mostraba los libros del Antiguo Testamento. Él dice que esa justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Eso lo veíamos el miércoles pasado. ¿Qué pues diremos?, dice Pablo ahora. Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Él va a hablar del ejemplo más alto que tenían los judíos, Abraham. Para ellos, para los judíos, Abraham era el ejemplo del justo. Abraham era el paladín de la justicia, como diríamos hoy. Sí. Abraham era considerado el único hombre justo de su generación, por los judíos lo consideraban así, y uno de los 5 hombres justos que hubo a lo largo de la historia según ellos. Pero siempre digamos que no hay un solo justo. Pero los judíos consideraban que sí, y que Abraham se ganó ese puesto de justo por sus propias obras. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Está refiriendo, nuestro padre según la carne, a los judíos. ¿Qué encontró Abraham? Una forma más fácil de entender esta pregunta es, ¿qué diremos sobre lo que descubrió Abraham, nuestro antepasado según la carne? ¿Qué fue lo que entendió Abraham sobre cómo entablar una relación con Dios? ¿Qué fue lo que descubrió, lo que entendió Abraham? Bueno, contesta esa pregunta diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿Abraham habrá tenido una relación con Dios por sus buenas obras? En el capítulo anterior leíamos que ya no hay lugar para la jactancia, que creerse que uno puede ganarse la salvación por sus méritos lleva a la jactancia, al orgullo, pero que la justificación por la fe nos lleva a humillarnos, nos hace ver que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque no lo merecemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Abraham? Dice, porque si hubiera sido que él fue justificado por las obras, verdaderamente él podría sentirse orgulloso de eso. Él podría felicitarse a sí mismo. Yo me he ganado la justificación. Pero Pablo dice,
Tal vez a los hombres pueden creerse eso, pero no Dios. Nadie puede pararse delante de Dios y decir yo me gané la justificación. Eso no es posible. Entonces, como decíamos, Pablo pregunta, no hay lugar para la jactancia. ¿Dónde queda la jactancia? Excluida. Ni Abraham podía jactarse de esto. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo, esta frase, era lo que usaban los rabinos para demostrar precisamente que Abraham era una persona justa. Ellos veían en esto una buena obra. Pablo está citando Génesis 15:5. Y dice así, lo llevó afuera, ¿te acordás que él estaba en su tienda? Y Dios lo hace salir afuera, estaba de noche, el cielo todo estrellado. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la verdad que esa promesa era extraordinaria. Porque Abraham ya era un hombre de 80 y pico de años. Y su esposa fue estéril, siempre. Y Dios le está prometiendo descendencia, no le está diciendo vas a tener un hijo o dos, que ya eso sería milagroso. Le está hablando de una descendencia que no se puede contar. Y ya le había hablado de esto en otra ocasión, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela, ¿te acordás? Él vivía en la tierra de Ur y Dios le dice, bueno, agarrá lo que es tuyo y andate a la tierra donde yo te mostraré. En Génesis 12:3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y acá está, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que de la descendencia de Abraham, esa descendencia tan numerosa como las estrellas, iba a venir la bendición a todo el resto del mundo, a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le está dando a Abraham. Y dice que Abraham lo creyó. Creyó eso que Dios le estaba diciendo, que era completamente fuera de todo lo que entendimiento natural, lo creyó y eso le fue contado por justicia. Como te decía, los judíos entienden que esa fe es algo que aportó a Abraham. Como muchos hoy día, los arminianos entienden que cuando uno cree está teniendo mérito el creer. Bueno, acá Pablo está diciendo todo lo contrario, porque él dice, le fue contado. No es que él creyó porque era justo, sino que él creyó y eso, dice, le fue contado, le fue dado, fue considerado como justicia. No era algo que él obtuvo por sus méritos, sino que se le fue atribuido. Ahora, ¿qué era lo que él estaba creyendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que Abraham creyó, le fue contado por justicia? Él estaba creyendo que de su descendencia vendría la bendición para el resto del mundo. ¿Y quién es su descendencia que trajo bendición para el resto del mundo? Cristo. En la fe de Abraham estaba el Mesías, Cristo. Jesucristo, y lo vamos a ver con otros pasajes del Nuevo Testamento, es la descendencia, la simiente de Abraham que traía esa bendición. La profecía, o sea, la revelación, se fue haciendo cada vez más clara a lo largo de la historia. Isaías, en el capítulo 53, dice el versículo 4 en adelante, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de una persona. De la descendencia de Abraham, ahora se habla de una persona, el Mesías. Sigue Isaías diciendo, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cada vez la revelación es más clara. En la época de Abraham la revelación era muy limitada. Él creyó lo que Dios le había dicho, que en su simiente estaba la bendición para el mundo. De esa simiente viene el Mesías. El Señor Jesús, hablando con los fariseos, les dice, Abraham, cuando creyó, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre, porque él dijo, yo soy, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Se acuerdan que dice? Y todos se burlaban de él. Y Jesús le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿De que Abraham en qué creyó? En el Mesías. O sea, en su limitada revelación, él creyó y vio el día de Jesucristo. Entonces, esa fe es la que le fue contada por justicia. ¿Tuvo mérito en haber creído? Como te decía, no dice, Abraham era justo y creyó. Abraham fue contado como justo. Si fue contado como justo, ¿qué quiere decir? Que era injusto. Abraham era pecador. Era impío. Y Dios tomó a este impío como justo. Le atribuyó justicia a Dios. Si hubiera sido justo, no tendría que haberle atribuido nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, Dios le dio a Abraham, le siguió revelando, le siguió anunciando después esto de la descendencia. En Génesis 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En Génesis 28:14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y Pablo, con su tremenda revelación, dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la fe siempre en Jesucristo. Como leíamos en el versículo 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no es otra fe. Aunque la revelación todavía no estaba completa, la fe de Abraham se proyectó a Jesucristo. ¿Se entiende? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No, la revelación de Pablo es tremenda, es absoluta. Les vuelvo a recordar, él era judío y sabía cómo pensaba un judío. Entonces dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe
le es contada por justicia. Entonces, no hay término medio. O vos te justificás por las obras, que es imposible, o te justificás por la fe. No podés estar en el medio. Y Pablo dice, cuando una persona trabaja, ustedes lo saben por experiencia, bueno, reciben su salario. Ahora, esto es algo que se ganaron. Cuando ustedes reciben su sueldo, o el pago por algún servicio, bueno, no tienen que estar agradecidos con la persona, porque esa persona le paga lo que les debía. Pablo habla en términos de deuda. Entonces, el asalariado, el que trabaja, recibe lo que merece. Y él dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vos fíjate la palabra que él emplea, deuda. Esto quiere decir que si vos pensás que te ganás la salvación por obras, Dios te está debiendo algo. Dios te paga lo que te debe. Entonces, Dios tiene la obligación de pagarte. Esto es algo completamente contrario a lo que dice la Escritura. Dios le debe algo a alguien. Pone a Dios en una situación de inferioridad. Dios no es deudor de nadie. Y no tiene ninguna obligación con nadie. ¿Entienden? Entonces, dice, más al que no obra, al que no trabaja, si cree en aquel que justifica al impío, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Dios ofrece la justificación a todos. Entonces, a Silvia le dice, acá tenés, yo te puedo justificar, no tenés que hacer nada, solamente creer. Y Silvia dice, pero no me alcanza con eso, yo me la tengo que ganar. Listo, la justificación es para vos. Porque vos pensás que el sacrificio de Cristo no es suficiente. En cambio le digo a él, bueno, acá está la justificación, es para vos, no tenés que hacer nada. Pero no me la merezco, Señor. Claro, no te la mereces, pero te la doy. Bueno, la acepto. Y esa es la fe. Gracias. El que obra, cree que puede ganarse la justificación, no la recibe. No hay un término medio. ¿Se entiende? Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Le es contada. No es un justo, pero Dios lo cuenta como justo. Ahora, esa fe, y dice claramente, no es un mérito. Como te decía, hay toda una corriente, la corriente de los arminianos, que creen que ahí ya tenés un mérito. Están los que creen y los que no creen. Los que creen son más espirituales, son mejores, son más inteligentes, se ganan. No es así, porque Efesios 2:8 dice, por ejemplo, porque vosotros sois, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Así que hasta la fe es algo que Dios otorga. Ahora, lo que vamos a leer ahora, lo que Pablo está diciendo, y nosotros lo leemos muy livianamente, es total revelación, y que habrá sido un impacto tremendo en el pensamiento de los judíos. Porque leemos en el Antiguo Testamento que Dios no dará por inocente al culpable. Dice, por ejemplo, en Éxodo 23:7, de palabra
de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y a los jueces de Israel, Él les ordena que nunca justifiquen al impío. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Justificar al impío es abominación para Dios. Justificar al impío es injusticia. O sea, pues imagínate un juez que da por inocente al culpable. Vos decís, esto es un juez injusto. Entonces vos decís, pará, acá en el Antiguo Testamento habla que Dios no justifica al impío. Y acá Pablo livianamente y sin tapujos lanza esa palabra, esa frase. Dice, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. Tiene una bomba. Su fe le es contada por justicia. Dios justifica al impío. Este es el centro del plan de Dios. O sea, de esta manera es que Dios separa a su pueblo de lo que no es su pueblo. Los que van a estar en el final de los tiempos, cuando los cielos nuevos y la tierra nueva, van a ser impíos justificados. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que Dios se contradice? ¿Hay una contradicción acá? No hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se vio satisfecha, y para justificar al impío Dios tuvo que satisfacer esa justicia. Él la satisfizo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Jesucristo vino al mundo y fue el único hombre justo que pisó la tierra. Él fue el único hombre justo que pisó la tierra. Él no tenía ninguna mancha, Él fue sin pecado. Y vino con el propósito de reemplazar, de cargar con la culpa del impío. Jesucristo, sin pecado, fue a la cruz. Si Él hubiera tenido un pecado, entonces tendría que redimirse a sí mismo, es imposible. Pero Él no tenía ningún pecado. Fue a la cruz, cargó con la ira de Dios por todos aquellos que iban a creer en Él. Y el justo pagó por los injustos. El pecado debía ser pagado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es el infierno, porque muerte es separación de Dios. No se trata de muerte física, se trata también de muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte, la separación con Dios. Y si Dios no castiga el pecado, es injusto. Castigó el pecado, pero lo castigó en Jesucristo. Puso un vicario, alguien que cargó el pecado de nosotros. Y dice entonces que se efectúa ese famoso intercambio. La justicia de Jesucristo, Él era justo, esa justicia ahora nos es imputada a nosotros por fe. Y nuestro pecado fue cargado por Él en la cruz. Él pagó por mis pecados. Él cargó con la ira de Dios por mí. Y dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En 2 Corintios 5 dice que Él fue nuestra justicia. Nuestros pecados fueron Él. Entonces, ¿qué pasa? La persona que irremediablemente iba al infierno, bueno, es justificada por la fe en Jesucristo. Una fe que ni siquiera
le pertenece, sino que una fe que le es dada. Pura gracia. Y así el impío es justificado, es declarado inocente delante de Dios. Tremenda revelación. No conoceríamos esto si no fuera por Romanos. Y uno puede decir, bueno, ya está, ya fui justificado, ahora me justificó siendo un impío, un pecador, solo por la fe, ahora ya está, ya estoy justificado, puedo dedicarme a la vida loca. Pero junto con la justificación, Dios nos da un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo ansía hacer su voluntad. Amén. Entonces, con la justificación, que es un acto instantáneo, somos justos de un momento a otro, viene también la santificación que nos lleva toda la vida. Un corazón nuevo que busca hacer la voluntad de Dios. Dios nos transforma. ¿Se entiende? Sí. Por eso Pablo dice, nosotros no somos mejores que los demás en la carne, no somos mejores que los demás, pero ahora estamos en Cristo. Y esto es lo que nos lleva, porque si nosotros no hubiéramos ganado la salvación, la justificación, no tendríamos nada que agradecer. Si me lo gané. Pero ¿por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué nosotros queremos vivir para su gloria? Porque nos dio lo que no merecemos. Y eso nos lleva a una vida de adoración y de gratitud. ¿Por qué cantaríamos alabanzas si es algo que nos ganamos? No nos ganamos. Nos fue dado. Es un regalo. Gratuitamente por gracia. Ahora, la justificación trae consigo una bienaventuranza, una bendición descomunal, que es el perdón de pecados. Dios nos perdona los pecados. No se olvidó de nuestros pecados. No es que los hizo desaparecer. Los cargó en Jesucristo. Y a nosotros nos viene el perdón de pecados. Junto con la justificación nos viene esa paz de que nuestros pecados han sido perdonados. Y él había hablado de Abraham, el hombre, el más grande ejemplo de justo para los judíos. Y fíjense que la historia esta está en la ley de Moisés, los primeros 5 libros, está en Génesis. Y Pablo va ahora a lo que se conoce como la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento se leía la ley y los profetas. Incluye la ley y los profetas todos los demás libros, que no son los de Moisés. El rey más admirado por los judíos, ¿cuál era? David. Entonces, habló primero de Abraham y ahora habla de David. David dice que él recibió el perdón de pecados. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él había dicho que esta justicia de Dios ya estaba anunciada en la ley de los profetas. Bueno, ahora lo demuestra. Abraham y David, los dos, fueron justificados por gracia. Y Abraham y David, siendo un gran pecador, él recibió el perdón. Este salmo, donde vemos que David, Salmo 32.1, es donde el que Pablo está citando, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dice David. Está feliz David. Se siente libre. Ha recibido el perdón. ¿Vos te acordás el salmo que leíamos 52? 51. Que leíamos la vez anterior. David estaba destrozado. Decía, contra ti solo he pecado. Porque había hecho algo atroz y se había dado cuenta. Se había arrepentido. Y escribió ese Salmo 51, lleno de angustia,
Y ahora, lleno de gozo, dice, bienaventurado el varón. Él hizo algo atroz. Mandó a un hombre a la muerte con una carta, con su propia sentencia. O sea, lo más hipócrita, no sé, tiene que ganarse el premio de la hipocresía más atroz. Lo que hizo era algo digno de Judas. El hombre iba con la carta ahí diciendo, pónganlo al frente para que lo maten. Sin ninguna culpa. A David se había acostado con su esposa. O sea, todo mal. Y ahora Dios le perdonó. Y David se siente libre, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David dice, me gané el perdón. No, Dios no lo inculpa. No hay manera de que te ganes el perdón. Y Pablo aclara que, dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Entonces, a Abraham su fe le fue contada por justicia, su fe, y David se ganó la justicia sin obra, está claramente, tienen los dos eso en común. Ahora, Abraham no se lo ganó por obra, David no se lo ganó por obra. Pero acá, con esto también nos aclara el tema de Abraham. Si la justificación, el hecho de que te justifique Dios, te acarrea perdón, quiere decir que Abraham también necesitaba el perdón. Abraham era un pecador. No hay manera de que alguien se gane la justificación por las obras. Entonces, ¿te das cuenta de esto? David dice, bienaventurado. Bienaventurado aquel que recibe la justicia sin obras, el que recibe el perdón. La obra de Dios es desmesurada. Justifica al impío, le perdona los pecados y ¿sabes qué? Lo adopta como hijo. Lo adopta como hijo. Yo creo que todos nosotros tenemos el testimonio de decir, Dios me ama. Dios me ama a mí. ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a seguirle? Dios me ama. El Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jehová es nuestro Padre. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, dice Pablo, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y Pablo sigue demoliendo todos los argumentos de los judíos. O sea, los judíos estaban seguros de que estaban justificados por cumplir con la ley, que era imposible. Y porque estaban circuncidados. Para ellos la circuncisión era la garantía de que estaban justificados. Y leíamos en otra ocasión que ellos despectivamente decían de los otros los incircuncisos, como si fueran personas de última categoría. Justifique los circuncisos y los incircuncisos. Y Pablo, con esa revelación sobrenatural, le dice, bueno, pero presten un poco de atención en este punto. Cuando Abraham recibió
Cuando Abraham recibió la justicia de Dios, cuando Dios reconoció a Abraham, o le otorgó a Abraham la justicia, su fe le fue contada por justicia. ¿Estaba circuncidado? No estaba. No estaba circuncidado. Era tan incircunciso como cualquier gentil. Es más, en los primeros tiempos de la iglesia, los primeros cristianos eran judíos. Y ellos decían que para que un gentil pueda ser cristiano, se tenía que circuncidar primero, tenía que hacerse judío. En Hechos 15:1 dice: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo dice: esto es una locura, porque Abraham recibió la justificación siendo incircunciso. Claro, acá lo dice, a lo último del versículo 10. Y es más, Abraham él creyó, le fue contar por justicia teniendo 80 y pico de años. Vamos a leer Génesis 17:23. En este pasaje es cuando Dios le ordena que se circuncide él y a toda su casa. Entonces tomó a Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Cuando Abraham creyó y su fe le fue tomada por justicia, Ismael no había nacido todavía. Y acá, cuando lo circuncidó, ya tenía 13 años. Quiere decir que pasó por lo menos, desde que su fe le fue contada por justicia, mínimo 14 años hasta que se circuncidó. Entonces Pablo demuele con esto que la circuncisión es esencial para la justicia. No. Abraham fue un incircunciso y recibió la justicia. Y dice: y recibió la circuncisión como señal, no como sello, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, Pablo dice: la circuncisión no es condición de nada, sino solamente una señal. Es una señal. La persona que recibe por fe la justicia, bueno, esa circuncisión tiene sentido porque es una señal de que, un símbolo de que sus pecados han sido limpiados. Porque en definitiva la circuncisión quiere decir eso, limpieza, cortar con la impureza. Un sello, como un anillo para los que se casan. El anillo tiene un significado, es una señal, pero no es el matrimonio, no es esencial para el matrimonio. De hecho, a mí se me perdió muchas veces el anillo y lo he tenido de cambiar, y sin embargo mi matrimonio siguió adelante. El anillo no es el matrimonio, ni ninguna garantía del matrimonio. Vos te podés casar sin anillo y podés tener un matrimonio firme toda tu vida. Bueno, lo mismo con la circuncisión. Es solo una señal. Un sello de que podés estar tranquilo, confiado de que Dios nunca te va a abandonar.
siempre que haya sido justificado por fe, no por otra cosa. No es una condición de nada. Entonces dice que Abraham recibió la justicia estando incircunciso para ser padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Te acordás que Pablo había comenzado el capítulo 1, el versículo 1, diciendo, Abraham nuestro padre? Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y ahora Pablo dice, bueno, Abraham será nuestro ascendiente, ¿no? Seremos descendientes de Abraham según la carne, pero los descendientes de Abraham por la fe son todos los que creen. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces la circuncisión o la incircuncisión no son nada delante de Dios, es la fe. Y padre de la circuncisión es padre de los incircuncisos y también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es por la fe. Es por la fe. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces ahora no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Todos los que tienen fe en Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Dios dice que demolió la pared que los dividía y hizo de los dos un solo pueblo, unidos por la fe. Un judío sin fe en Jesucristo está perdido. Un gentil sin fe en Jesucristo está perdido. Un judío y un gentil que creen en Jesucristo son un mismo pueblo, la iglesia. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay algunos evangélicos que afirman que Dios tiene un propósito para la iglesia y un propósito para los judíos. Acá está claramente que no es así. Hay un solo pueblo, que es la iglesia, compuesta por judíos y no judíos, creyentes en Jesucristo, salvos por la fe en Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Se entendió algo? Sí. Roberto, una cosa, la división